Bienvenidos a su dosis diaria de veneno rosa, a su rincón favorito de salseo y exclusivas. Aquí donde la lupa se posa sobre cada detalle y el chisme se sirve bien jugoso, calentito y con extra de picante. ¿Listos para un festín de intrigas, amores rotos y secretos inconfesables? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos hasta el fondo del abismo en la que podría ser la ruptura del año, la implosión de un imperio romántico que nos tenía a todos suspirando, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hace apenas unas semanas, sus nombres resonaban al unísono en los titulares, sinónimo de amor verdadero, de la pareja perfecta salida de un cuento de hadas turco. Se conocieron, se enamoraron, se casaron, y nos convencieron a todos de que el amor sí existía. Pero como dice el refrán, del amor al odio hay un paso, y la aparente perfección de Serkan y Özge se ha estrellado contra la dura realidad, dejando un reguero de rumores, especulaciones y corazones rotos a su paso. ¿Qué demonios está pasando realmente entre Serkan y Özge? ¿Es solo una crisis pasajera, un bache en el camino que podrán superar juntos? ¿O estamos ante el principio del fin de una relación que parecía destinada a la eternidad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los misterios, a analizar cada pista, cada gesto, cada mirada, como si fuéramos detectives del corazón con licencia para chismear. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de la especulación, un recordatorio importantísimo: suscríbanse al canal, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Aquí encontrarán siempre la información más fresca, las exclusivas más jugosas y los análisis más profundos sobre todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Así que ya saben, un clic y a disfrutar. Ahora sí, entremos de lleno en el drama. Serkan y Özge, Özge y Serkan. Dos nombres que eran sinónimo de complicidad, risas, miradas cómplices y esa química innegable que nos enamoró a todos. Su historia de amor comenzó como un cliché de telenovela: dos actores jóvenes y talentosos que se conocen en el set de grabación, se enamoran perdidamente y viven felices para siempre. Pero como bien sabemos, la vida real no es una telenovela, y los cuentos de hadas a menudo terminan en pesadillas. Su romance floreció durante el rodaje de Cherry Season, una serie que arrasó en todo el mundo, catapultándolos a la fama internacional. Su conexión en pantalla era palpable, una chispa que encendió los corazones de millones de fans. Y esa chispa no se limitó a los sets de grabación, sino que se extendió a sus vidas personales, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Tras un noviazgo relativamente discreto, pero salpicado de momentos adorables compartidos en redes sociales, llegó la boda. Un evento de ensueño, una celebración por todo lo alto que parecía confirmar que su amor era indestructible. Las fotos de la boda inundaron Instagram, las portadas de revistas, los programas de televisión. Todos suspirábamos con su felicidad, con su naturalidad, con esa imagen de pareja perfecta que proyectaban al mundo. Eran el ejemplo de que el amor verdadero existía, de que los sueños podían hacerse realidad. Pero como suele ocurrir en estos casos, la perfección es a menudo una fachada, una ilusión cuidadosamente construida para complacer al público y mantener las apariencias. Y en las últimas semanas, esa fachada ha comenzado a resquebrajarse, revelando las grietas que se escondían debajo. Los rumores de crisis llevaban semanas circulando por las redes sociales, alimentados por pequeños detalles que no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. La falta de interacciones en Instagram, una señal inequívoca en el mundo de las redes sociales, fue una de las primeras alarmas. Sus me gusta y comentarios, que antes eran constantes y efusivos, comenzaron a escasear, sembrando la duda entre sus seguidores. Las ausencias en eventos públicos también fueron significativas. Antes inseparables, Serkan y Özge dejaron de aparecer juntos en alfombras rojas, estrenos y fiestas, despertando las sospechas de que algo no iba bien. Pero el detonante, el Big Bang que hizo estallar la bomba, fue una supuesta fuerte discusión en un restaurante de Estambul, un incidente que se convirtió rápidamente en el comidillo de la prensa rosa turca. Según testigos presenciales, Serkan y Özge fueron vistos enzarzados en una acalorada pelea, con gritos, gestos nerviosos y una tensión palpable en el ambiente. Algunos incluso aseguran haber visto lágrimas en los ojos de Özge, un indicio de que la situación era realmente grave. Tras la discusión, ambos abandonaron el restaurante por separado y en coches diferentes, una imagen que confirmaba que la crisis era real y que la reconciliación no sería fácil. Desde entonces ni Serkan ni Özge han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Han guardado un silencio sepulcral, alimentando aún más la ESP.
Eculación y el morbo. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados vagos y ambiguos, pidiendo respeto a su privacidad y negándose a confirmar o desmentir los rumores. Pero como buenos detectives del corazón que somos, no nos conformamos con el silencio y la ambigüedad. Vamos a analizar las posibles causas de esta crisis, a desentrañar los secretos que se ocultan tras esa fuerte pelea. ¿Qué ha provocado la implosión de la pareja que parecía perfecta? La primera teoría, la más clásica y recurrente en estos casos, es la de las agendas incompatibles. Tanto Serkan como Özge son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, dos rostros omnipresentes en la televisión, el cine y la publicidad. Están constantemente trabajando en nuevos proyectos, viajando por diferentes países, asistiendo a eventos y sometidos a una presión mediática constante. Esta vorágine de trabajo podría haber afectado a su relación, dejando poco tiempo para la intimidad, la comunicación y el disfrute de la vida en pareja. La distancia física, aunque sea temporal, puede hacer mella en cualquier relación, incluso en las que parecen más sólidas. Los horarios imposibles, el estrés acumulado y la falta de tiempo de calidad juntos podrían haber erosionado su vínculo, hasta el punto de hacerlo insostenible. Otra teoría, un poco más escandalosa y jugosa, apunta a la posibilidad de terceras personas. Los rumores de infidelidad siempre están presentes en el mundo del espectáculo, y en este caso no podían faltar. Se ha especulado con la posibilidad de que alguno de los dos haya tenido una aventura con otro actor o actriz durante algún rodaje. Aunque no hay pruebas sólidas que respalden esta teoría, lo cierto es que el silencio de la pareja y la falta de desmentidos han alimentado aún más las sospechas. Los nombres de posibles amantes han circulado por las redes sociales, generando debates encendidos entre los fans. Algunos apuntan a una joven actriz con la que Serkan ha compartido protagonismo en su última serie, mientras que otros señalan a un apuesto actor que ha trabajado con Özge en un proyecto reciente. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna prueba contundente que confirme estas especulaciones. Una tercera teoría, un poco más profunda y compleja, se centra en las expectativas sociales y las presiones externas. Serkan y Özge son vistos como un modelo a seguir, una pareja perfecta que debe mantener una imagen impecable ante el público. Esta presión constante puede ser asfixiante y generar tensiones internas en la relación. Quizás detrás de esa sonrisa perfecta y esas fotos idílicas, se esconden frustraciones, inseguridades y necesidades insatisfechas. La necesidad de complacer a los fans, de mantener las apariencias, de vivir a la altura de las expectativas puede haberles impedido ser ellos mismos, expresar sus verdaderos sentimientos y abordar los problemas de su relación de manera honesta y transparente. La presión de ser la pareja perfecta puede haberles pasado factura, llevándolos al límite de sus fuerzas. También podría ser simplemente una crisis de pareja normal y corriente, un bache en el camino que todas las relaciones atraviesan en algún momento. Todas las parejas pasan por altibajos, por momentos de tensión y desacuerdo. Quizás Serkan y Özge están atravesando una etapa difícil, pero eso no significa necesariamente que su relación esté condenada al fracaso. Con comunicación, comprensión y esfuerzo, muchas parejas logran superar las crisis y fortalecer su vínculo. Quizás necesiten tiempo para reflexionar, para hablar, para reevaluar sus prioridades y para encontrar nuevas formas de conectar y de apoyarse mutuamente. Una terapia de pareja podría ser una opción para ayudarles a superar este momento difícil. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, una maniobra cuidadosamente orquestada para generar interés y atención mediática. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan los rumores y las polémicas para promocionar algún proyecto o para aumentar la popularidad de los involucrados. No sería la primera vez que una pareja famosa simula una crisis para acaparar titulares y mantenerse en el candelero. Aunque esta teoría es un poco cínica, no podemos descartarla por completo. Quizás Serkan y Özge estén utilizando esta crisis para promocionar sus nuevas series o películas, o simplemente para mantener su relevancia en un mundo del espectáculo cada vez más competitivo. Pero independientemente de la causa real de esta crisis, lo cierto es que Serkan y Özge están pasando por un momento difícil. Y como fans y seguidores de su carrera, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que puedan superar esta etapa y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo que sí es importante destacar es que, más allá de los rumores y las especulaciones, debemos respetar la privacidad de Serkan y Özge. Tienen derecho a resolver sus problemas personales en
privado y a tomar las decisiones que consideren más convenientes para su vida. No debemos juzgar ni presionar, sino simplemente ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. Y ahora, antes de que terminemos, quiero recordarles algo muy importante. Recuerden que la imagen que vemos de las celebridades en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. Detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente idílicas, hay personas de carne y hueso con problemas y dificultades como todos nosotros. No idealicemos a las celebridades y no comparemos nuestra vida con la suya. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la crisis entre Serkan y Özge, la pareja dorada del espectáculo turco. Hemos desgranado las posibles causas de su pelea, desde las agendas incompatibles hasta los rumores de infidelidad, pasando por las presiones sociales y las expectativas externas. Hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de no idealizar a las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal de chismes y cotilleos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de esta crisis. ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar esta etapa? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? Los leo. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no sean tímidos y demuéstrenme su amor. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma.